teorema me sirve a mí para el cálculo de la integral, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que me dice este teorema? Este teorema me dice que si yo tengo un campo que está definido en un dominio abierto y simplemente conexo, y también tengo que el campo pertenece a clase 1, ¿sí? Acá también me faltaría decir F pertenece a clase 1 y fíjense en que acá aparece una phi, ¿no? ¿Lo ven? Entonces también tengo que decir algo de esa phi. Phi pertenece a qué clase va a pertenecer, va a pertenecer a clase 2. ¿Está bien? Entonces, si yo tengo que desabierto, que es simplemente conexo, que el campo F pertenece a clase 1 en D, y también que la phi pertenece a clase 2, entonces se dice que las siguientes proposiciones van a ser equivalentes. ¿Cuáles son esas proposiciones? Estas proposiciones quiere decir que son proposiciones verdaderas, ¿no? Que si el campo es irrotacional, el campo deriva de una función potencial y el campo es conservativo. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir que sean equivalentes? Que I implica ¿qué cosa? 2I. ¿Está bien? Y 2I implica I. Y también que el I implica 3I y 3I implica I, y acá también hay una doble implicación, ¿sí? O sea que este teorema me está diciendo que estas tres proposiciones van a ser equivalentes. Quiere decir que si es irrotacional, entonces deriva de una función potencial el campo. Y si el campo derivaba de una función potencial, sí o sí va a ser irrotacional. Ahora, si el campo era irrotacional, también voy a saber que el campo va a ser conservativo. ¿Está bien? Entonces, y si es conservativo, ya sé que el campo tiene que ser irrotacional. ¿Sí? Si es conservativo, también sabemos que deriva de una función potencial, y si deriva de una función potencial va a ser conservativo. ¿Sí? Entonces relaciona esas tres proposiciones. Entonces, en este caso, si yo quiero demostrar este teorema, ¿cuántas demostraciones tengo que hacer? Fíjense en que ustedes tienen tres dobles implicaciones. Quiere decir que tienen 6 implicaciones para demostrar. ¿Se entiende? Entonces, la primera que dicen es que le quieren demostrar a ustedes que el inciso 2i implica el inciso i. El inciso 2i decía que el campo derivaba de una función potencial. Entonces ustedes quieren probar que el rotor es 0. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Calculan el rotor del campo, pero reemplazan el campo, porque por hipótesis el campo es igual al gradiente de la función. Entonces, fíjense en que ahí ustedes están aplicando 2 veces el operador nabla. ¿Sí? Quiere decir que esta phi va a ser derivada 2 veces. Entonces, por eso es que yo pedía que phi pertenezca a clase 2. ¿Está bien? Si no, no tiene sentido esto. Entonces acá, por propiedad de rotor, rotor del gradiente de una función escalar, eso siempre va a ser, ¿qué cosa? 0. O sea que esa demostración es casi inmediata. Ahora dice que van a demostrar el inciso 2i implica 3i. El inciso 2i a mí me dice de que la función deriva de una función potencial. Y el 3i me dice que entonces el campo era conservativo. Entonces, que el campo sea conservativo quiere decir que es independiente del camino. ¿Sí? Entonces, lo que hacen es probar acá. Yo tengo, voy a tener los dos puntos que están en D, ¿está bien?
porque nosotros decimos que tenemos un punto inicial y un punto final, ¿verdad? Tenemos P y Q que son dos puntos, el inicial y el final. Y se hace una curva que está incluida en el dominio. Y está parametrizada por el sigma de T. ¿Está bien? Y ahí dice orientada desde P hasta Q, o sea que este sería el punto inicial. Y Q es el punto final. Quiere decir que la parametrización evaluada en A, que sería el punto, el T inicial, me va a dar P, y la sigma evaluada en B me va a dar Q. ¿Sí? Entonces voy a calcular este integral y tengo que ver que esta es independiente del camino de integración. O sea que no va a depender de qué cosa, no va a depender de C. Entonces, ¿qué es lo que hacen en este caso? En este caso lo que hacen es plantear la integral, esta va a ir desde A hasta B, parametrizando, quiere decir que tengo que reemplazar acá el sigma y multiplicarlo por la derivada. ¿Está bien? Entonces realizan esto y ahora van a hacer, ¿qué cosa? En cuenta de la f, como por hipótesis yo digo que derivaba de una función potencial, el campo va a ser el gradiente de una phi que depende de sigma. ¿Sí? Entonces reemplaza, esta es la derivada de la función compuesta, ¿está bien? Porque es gradiente, que sería la derivada de phi, por la derivada de sigma, ¿está bien? Entonces esta va a ser la derivada de una función compuesta, multiplicado por el diferencial de t. ¿Qué me devuelve eso? Eso me devuelve el diferencial de la phi, o sea, el diferencial de la función compuesta. O sea, todo esto a mí me devuelve el diferencial de phi compuesto por phi. ¿Está bien? Entonces, cuando integro, la integral con el diferencial son operaciones inversas, me queda sigma compuesta por phi. ¿Está bien? Evaluado entre A y B. Entonces, cuando evalúan en B y en A, ¿qué es lo que van a obtener? El sigma de B es igual a Q, y el sigma acá sería el sigma de, ¿quién? De A. Ahí tachan, ese sigma de A va a ser, ¿qué cosa? P. Por lo tanto, para calcular ese integral, nos damos cuenta de que esta integral no dependía de t, sino que depende del punto inicial y del punto final. ¿Sí? Entonces ahí queda demostrada esa implicación. O sea que ahí van demostrando dos implicaciones. Le faltan demostrar 4 más. ¿Sí? Este sí es un teorema importante. Así que por eso es que estamos viendo las demostraciones, ¿sí? Y quizás hay alguna demostración que se pueda hacer con el teorema de Stokes. Entonces vamos a ver las que nos presentan. En este caso yo estoy diciendo que el campo es conservativo, estoy por demostrar que si el campo es conservativo, entonces va a derivar de una función potencial. ¿Qué quiere decir eso? Que si el campo era conservativo, entonces f tiene que ser igual a ¿qué cosa? Al gradiente de una función phi. ¿Está bien? O sea, eso es lo que quiero demostrar, que el campo va a ser igual al gradiente de una phi. Bueno, entonces, para ello, ¿qué es lo que hacemos? Definimos una función, ¿sí? Esta función está bien definida, sí, porque esta función existe. ¿Está bien? Existe la phi, como existe el campo, acá le voy a poner. Es como que yo tuviera X y Z
Acá tengo la curva. Acá voy a tener el punto X. Acá voy a tener el punto... ¿qué punto tenía? El X0. ¿Está bien? Entonces, este punto X0, ese punto X0, ¿quién va a ser? Este va a ser el X0, Y0, Z0. ¿Está bien? ¿Quién va a ser el punto X? Va a ser X y Z. ¿Está? Entonces, nosotros sabemos que el campo va a ser conservativo. ¿Está bien? Quiere decir que la integral a lo largo de cualquier curva, siempre y cuando este sea el punto inicial y este sea el punto final, ¿qué es lo que va a suceder? Va a valer exactamente lo mismo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el campo va a ser conservativo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que ver? Tenemos que ver que el campo tiene que ser igual a ¿qué cosa? El gradiente de phi es igual a phi de x, a phi de y, a phi de z. ¿Está bien? Y el campo F va a ser igual a ¿qué cosa? A F1, F2, F3. ¿Está bien? Entonces, comparando componente a componente, yo tengo que demostrar que F1 es igual a ¿quién? A la derivada de phi con respecto de x. Que F2 va a ser igual a la derivada de phi con respecto de y, y que F3 va a ser igual a la derivada de phi con respecto de z. Entonces, como yo tengo que demostrar esto, estas igualdades, yo voy a decir que phi de x tendría que ser igual a F1. Entonces, esa es la pregunta que yo me voy a hacer. ¿Será verdad que si derivo la phi con respecto de x voy a obtener F1? Yo ya tengo quién es la phi, ¿verdad? Entonces, voy a escribir acá quién va a ser la derivada de phi de x. ¿Quién es la derivada? La derivada de phi de x voy a aplicar el límite, que es lo que ustedes tienen ahí. Límite cuando delta de x tiende a 0, porque ustedes están diciendo incremento en x. Va a ser igual a phi evaluada, phi incrementada. ¿Pero incrementada en dónde? En x. O sea que este es x más delta de x. ¿Está bien? Este es y z se mantienen constantes. Función incrementada en x. Menos función sin incrementar. Sobre, ¿qué cosa? El delta de x. ¿Me siguen? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, reemplazo. ¿A qué era igual esta phi? ¿A qué era igual esta phi? El phi en el x y z, como está definida la función, ¿sí? Va a ser igual a una integral. Ustedes han visto ahí que era igual a una integral. Delta de x tiende a 0. Esta va a ser la integral que va desde ¿dónde? Desde el x0, ¿está bien? Que sería x0 y 0, z0, hasta el x más delta de x, y, z. ¿Está bien? ¿De quién? De el campo. ¿Está bien? Del campo por el diferencial de x. ¿Sí? Esa va a ser la phi evaluada en este punto. Y la phi evaluada en este punto, ¿qué va a ser igual a qué cosa? A otra integral que parte desde el x0 y va hasta el x y z. ¿Está bien? Del campo por el diferencial de x.
¿Sí? Bueno, entonces acá es donde nosotros vamos a empezar a jugar, porque esto es sobre el delta, ¿no? Acá vamos a poner sobre el delta de x. Bueno, ¿qué es lo que me está diciendo acá? Que solamente estoy incrementando en el x. Entonces, fíjense en que ustedes van a tener esto. Vuelvo a la gráfica que tenía. ¿Está bien? Y estoy calculando la integral a lo largo de la curva. ¿Sí? Entonces, yo voy a tener esta curva. Esta va a ser la curva que une esos dos puntos. Y ahora yo voy a marcar otro punto, que es cuando incremento en x, que estoy incrementando por acá. O sea que acá tengo el x más el delta de x, ¿qué más? Y z. ¿Está bien? Entonces ustedes van a tener ¿qué cosa? Esta integral curvilínea y que se puede calcular, ¿sí? Porque ya está definida con la phi, y ustedes tienen otra integral que va a ser la que va desde x0 hasta acá. Pero a esta integral yo la puedo calcular con tramos, como la integral que va desde el x0 hasta el x, y la integral que va desde el x hasta el x más delta de x y z. ¿Está bien? Entonces acá voy a hacer un juego, digamos. Porque a esta integral que tengo acá, a esta integral yo la calculo como la suma de dos integrales. O sea que voy a tener el límite cuando delta de x tiende a 0, ¿de quién? De la integral que va desde x0 hasta quién, hasta el x y z, del campo por el diferencial de x. Más la integral que va desde el x hasta ¿qué cosa? El x más delta de x, coma y coma z. ¿Está bien? ¿De quién? Del campo por el diferencial de x. Menos, ven que ahí dice menos, entonces acá pongo menos la integral que va desde x0 hasta el x, que es el x y z. ¿Está bien? Campo por el diferencial de x. Este con este se va. Me queda esta expresión. Todo esto dividido, ¿qué cosa? El delta de x. ¿Está bien? Entonces, fíjense en que ustedes ahí obtienen lo que dice el apunte. ¿Sí? Porque hicimos ese cambio ahí. Entonces ahora lo que tengo que calcular en realidad es ese otro límite. ¿Sí? O sea que ahora, ¿qué tengo que hacer? Yo voy a calcular, vieron que acá tienen el límite que acabo de determinar, vieron que acaba desde x hasta el x incrementado. Entonces ahora desarrollo esta expresión que es el campo multiplicado por el diferencial de x, que me queda toda esta suma. ¿Está bien? Como nosotros estábamos incrementando en la variable x, porque delta de x no más tiende a 0, las otras variables se permanecen constantes. ¿Qué quiere decir eso? Que estos términos se van a anular, porque el diferencial de y y el diferencial de z, al mantenerse el y y el z constante, los diferenciales van a ser 0. O sea que en realidad yo lo que tengo que calcular es que la derivada de phi con respecto de x me devuelve este límite. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estos dos términos se hacen 0. ¿Está bien? Entonces yo quiero calcular esta integral. ¿Cómo voy a hacer para calcular esta integral?
voy a aplicar el teorema del valor medio de integrales que ustedes han visto en análisis matemático 1, ¿sí? Pero lo voy a adaptar a esta función. Entonces, en el teorema del valor medio nosotros necesitábamos que la función pertenezca a clase que sea continua nada más, ¿está bien? Entonces acá sabemos que la f pertenece a clase 1, entonces es más de lo que yo necesito para poder aplicar el teorema del valor medio. Entonces lo aplico directamente, ¿sí? Entonces, por el teorema del valor medio, nosotros sabemos que existe un delta que se encuentra en este intervalo, porque estoy trabajando en este intervalo que va desde x hasta x más delta de x, ¿está bien? Y vamos a decir de que este integral va a ser igual a ¿qué cosa? A la función evaluada en el c que tenía antes, que en este caso va a ser el lambda, ¿está bien? Por el delta de x. ¿Está bien? Y luego, ¿qué hago? Le voy a aplicar a esto el límite, ¿sí? O sea que este integral, en vez de trabajar con este integral, ahora trabajo con esta expresión. Y entonces reemplazan derivada con respecto de x del límite, cuando delta es igual al límite, cuando delta de x tiende a 0, de la función evaluada en un lambda y z, por el delta de x sobre el delta de x. Entonces acá pueden simplificar el delta de x, pero a la vez, a medida de que si yo acá tengo el x, acá tengo el x más delta de x, ¿está bien? Si delta de x tiende a 0, esto cada vez se va haciendo ¿qué cosa? Si delta de x tiende a 0, esto se va haciendo cada vez más chico. O sea que el delta, el delta que tengo acá, o el, ¿cómo es este? Delta o lambda. Lambda, perdón. El lambda que tengo acá, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Se va acercando ¿a quién? Se va a ir acercando a la variable x. O sea que el delta de x tiende a 0, me indica que el lambda tiende a ¿qué cosa? A x. Entonces, por eso, este límite va a valer f1 de x y z. ¿Sí? De una manera similar, se va a demostrar las otras dos. Quiere decir que acá ustedes han demostrado ¿qué cosa? Que si el campo era conservativo, entonces derivaba de una función potencial. ¿Está bien? Entonces acá le están diciendo cuáles son las demostraciones que ustedes están haciendo. Le faltaría justificar, ¿qué cosa? Que si el campo si el campo era rotacional, entonces deriva de una función potencial. Dice, pero esta la van a dejar cuando ustedes estudien el teorema de Stokes. ¿Está bien? Que las otras son las idas y vueltas son similares. Bueno, entonces acá les planteo